Pedro, capítulo 2, verso 9. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, hermanos. Este versículo es una bendición y es un versículo muy importante, hermanos, porque está hablando de la iglesia, está hablando de nosotros, está hablando del cuerpo de Cristo. ¿Y cuán importante es, hermanos, el cuerpo de Cristo? Muy importante. También en este versículo vamos a aprender cosas como, por ejemplo, que Dios realmente, hermanos, ha establecido su iglesia con propósitos eternos, maravillosos. También en este versículo vamos a descubrir que el Señor ha levantado un pueblo diferente a los demás pueblos y que Dios le va a decir a este grupo de personas, a este pueblo, le va a decir que hay algo muy especial. Le va a dar una grandísima responsabilidad a este cuerpo vivo, a esto que es su iglesia, hermanos. Vamos a ver muchas cosas y vamos a desglosar el versículo porque es maravilloso, hermano, y es muy completo este versículo que deberíamos memorizar y guardar en nuestro corazón. Para comenzar, el apóstol Pedro, hermanos, está declarando y escribió lo siguiente. Dice: vosotros sois linaje. Es la primera expresión en este versículo que vamos a encontrar. Y es una palabra, hermanos, que describe muchas cosas, pero por sobre todas las demás, entenderemos que ser linaje es ser parte de algo. Es decir, que somos una familia que fuimos constituidos por el Señor para hacer algo, hermano. Pedro dice que somos un linaje, hermanos, de parte de Dios. Y bueno, fíjense que para los días en que Jesús estuvo predicando el evangelio y posteriormente los apóstoles, todavía existía en Israel, hermanos, la creencia, el orgullo espiritual muy oculto de que ellos eran, hermanos, un pueblo muy, pero muy grande, muy especial. Ya, hermanos, en los días de Jesús le dijeron los fariseos, los saduceos y aquellos hombres le dijeron al Señor: nosotros somos linaje de Abraham. ¿Qué vienes a decirnos estas cosas? Somos una raza muy especial sobre la tierra. Y ellos se consideraban, hermanos, así, ¿no? Y pensaban que ser linaje o descendientes de Abraham los hacía mejores o superiores a los demás. Y dijo el Señor: si ustedes realmente fueran hijos de Abraham, harían las obras y vivirían como Abraham vivió. Y ustedes estarían manifestando el carácter de Abraham, si es que realmente su linaje fuera así. Ya ellos sentían eso, hermanos, ese orgullo oculto por ser descendientes de Abraham. Pedro dice: ustedes, dice, son un linaje. Y está hablando a la iglesia, hermanos, porque Pedro se va a dirigir a un pueblo especial. Dice que él les va a escribir a todos los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Él escribió a mucha gente. Pedro escribe a gentiles, a judíos, escribe a gente que había conocido al Señor. Y si alguien se sentía especial en aquellos días, pues debía considerar que había un pueblo escogido por Dios que era demasiado especial. Hermanos, si hay algo de lo cual nosotros deberíamos estar agradecidos al Señor, es porque Él nos escogió. Y somos un pueblo con un linaje, hermano. Nosotros ya no podríamos decir que no tenemos, hermanos, un futuro, no tenemos un desenlace. No podríamos hablar de un padre, hermano, ausente, porque Dios es nuestro Padre. Y porque Jesús, a través de su sacrificio, constituyó esto y nos hizo, hermanos, hijos del Señor, y nos dio el privilegio de ser un linaje especial. Ya decía Juan en su evangelio que nosotros, hermanos, al recibir a Jesucristo hemos nacido de nuevo. También la Biblia dice
que nos hemos hecho hijos de Dios. Entonces ya hay algo en nuestras vidas. La iglesia tiene, hermanos, una vida. La iglesia respira porque Dios le ha dado vida. Hay una razón aquí. Y dice la Biblia que la iglesia prácticamente, según Dios, es un linaje. Ha sido escogido por el Señor. Luego dice Pedro que este linaje fue escogido. Fíjense, ser escogidos, ser elegidos, ser puestos en un lugar, hermanos, de privilegio, es algo que solo Dios puede hacer. Fuimos, dice, escogidos, y obviamente, hermanos, esto implica que fuimos seleccionados también. Entonces, la iglesia, según Dios y según la Biblia, es un pueblo escogido. Es un pueblo, hermano, que está formado por personas que han pasado por un proceso y una transformación espiritual, y ahora somos parte de este cuerpo. Pero fíjense qué importante es esto, hermano, porque la iglesia es un cuerpo vivo, es un organismo vivo, respira. La iglesia es comparada en la Biblia con un cuerpo, hermano, y la cabeza es Jesucristo. Es decir, que este cuerpo respira, vive, tiene cabeza, y por supuesto, hermano, debe manifestar una vida. De ahí la importancia de congregarse. De ahí la importancia de asistir, hermano, a la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de las personas, no del templo físico. Estamos hablando de la, hermano, congregación de los santos. ¿Qué es la iglesia? Es la agrupación de personas que se reúnen en una iglesia local. Millones de personas se congregan para adorar a Dios. Esa es la iglesia. Y hacer vida de iglesia es importante, porque primero el Señor nos hizo un linaje, porque nos ha escogido y nos ha dado una razón, una vida, un por qué existimos. De ahí la importancia de congregarse. Hacer vida de iglesia es muy importante, hermano. La Biblia nos exhorta, nos llama, nos recuerda, hermano, nos amonesta a no olvidar nunca estos aspectos. No dejar de congregarse, hermano. ¿Por qué? Porque es parte de una vida. Usted, hermano, es un linaje. Usted y yo fuimos escogidos, y por eso debemos hacer vida de iglesia. No podemos ausentarnos del cuerpo. No deberíamos ausentarnos del cuerpo. No deberíamos, hermanos, considerar que no es importante asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque somos parte de un propósito. Y a través de ese propósito Dios bendice, Dios se glorifica, Dios habla, Dios restaura, Dios sana. Dios, hermanos, le habla a sus hijos a través de su palabra. Por eso la importancia de congregarse. Es decir, que Pedro está diciendo muchas cosas importantes. Entonces, como pueblo de Dios, hermanos, según las escrituras dice que somos un pueblo selecto, un pueblo escogido, un pueblo especial. Entonces, para Dios, hermano, no somos cualquier cosa, y Dios mira a su iglesia de una manera diferente. No somos una agrupación de religiosos, aunque pueden haber religiosos, hermano, en la iglesia de Cristo. No somos una agrupación de fanáticos, aunque pueden haber fanáticos en el cuerpo de Cristo. No somos, hermanos, personas que estamos aquí simplemente por obligación, o estamos dentro del cuerpo porque no sabemos lo que pasó con nosotros. No, mi hermano. Si nosotros somos parte del cuerpo, si somos parte de la iglesia, es porque hemos experimentado un nuevo nacimiento, hemos sido perdonados de nuestros pecados, y ahora entendemos que estamos, hermanos, en el cuerpo de Cristo, que respiramos y que estamos en este lugar para adorar al Señor. Entonces, como cuerpo, como linaje escogido, hay un propósito por el cual vivimos. La Biblia también enseña, hermano, que nosotros somos luz. Y la luz sirve para alumbrar, hermano. ¿Qué es pues, hermano, la oscuridad? Es ausencia de luz, ¿no es cierto? Entonces la luz sirve para iluminar, y eso es la iglesia.
¿Para qué estamos sobre la tierra? Para iluminar, hermano, el camino de los pecadores que están en completa tiniebla. Así como la piedra, hermano, fundamental es Jesucristo, porque eso dice Pedro, así nosotros nos vamos a constituir también, hermanos queridos, en piedras pequeñas, en piedras, hermanos, independientes, que vamos a ser parte de un edificio. ¿Qué dice Pablo en su carta a Corintios? Que nosotros somos como un edificio que vamos creciendo, que vamos siendo fortalecidos, que vamos desarrollando nuestra vida hasta que todos lleguemos a la estatura y a la plenitud de Cristo. Hermano, escúcheme lo que le voy a decir. Nadie crece fuera del cuerpo. No hay desarrollo fuera de la iglesia. Ninguna persona va a alcanzar plenitud fuera del cuerpo de Cristo. Es imposible hablar de madurez espiritual fuera de este cuerpo. Las personas no van a crecer. Las personas no van a alcanzar el propósito de Dios para ellas fuera de este cuerpo. Es un gravísimo error, es un engaño terrible pensar que yo no necesito la iglesia, que yo puedo vivir sin la iglesia. En otras palabras, si alguien considera que no es necesario asistir, que no es importante hacer vida de iglesia, está cometiendo un gravísimo error. Porque fuera del cuerpo, fuera, hermanos, de la iglesia, no existe crecimiento, no existe seguridad, no existe alimento, hermano. Por eso es importante hacer vida de iglesia y no considerar que alguna vez iré, alguna vez me congregaré, alguna vez seré parte de alguna actividad, alguna vez participaré de lo que hacen los hermanos. Eso es un gravísimo error que debemos desarraigar de la iglesia y aprender que hacer vida de iglesia es fundamental. Usted no va a crecer mirando cosas, escuchando cosas en otro lugar. Usted no va a crecer, hermano, quedándose en su casa, estando descansando. Usted tiene que aprender, hermano, a congregarse, a alimentarse, a buscar la presencia de Dios. Usted tiene que aprender a adorar a Dios, que es lo que a muchos le falta. Hay gente que no ha entendido que la adoración a Dios es, hermano, importante. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, cuando nosotros asistimos a la iglesia donde están los hermanos, estamos siendo parte de un cuerpo, y la fluidez de Dios y la unción de Dios y el poder de Dios se manifiesta a través de todos. Pero cuando tú dices o consideras que no es importante estar en comunión, hacer vida de iglesia, tú estás, hermano, en gravísimo peligro espiritual. Así como existen, hermanos, enfermedades y problemas de salud cuando una persona no se alimenta bien, viene una anemia, viene, hermanos, escasez y deficiencias de vitaminas, proteínas por una mala alimentación. De la misma forma, cuando un creyente no se congrega, no hace vida de iglesia, también sufrirá las consecuencias espirituales por su falta de alimento espiritual. De ahí la importancia de asistir a la iglesia. De ahí lo importante de ir, hermano. Pero ojo, también tenemos que aprender que solo en la iglesia tú vas a crecer y desarrollarte. ¿Sabe cuándo uno deja de ser un niño espiritual? ¿Sabe cuándo uno deja de estar tomando leche espiritual no adulterada, que es para los nuevitos? Cuando uno aprende a congregarse, cuando uno aprende a adorar, cuando uno aprende a buscar comunión, cuando uno aprende a asistir a la casa de Dios, te vas desarrollando, vas creciendo y vas a alcanzar madurez. Y esto no tiene nada que ver con los años de creyente. Porque hay gente que puede tener 10, 15, 20, 30 años, pero nunca alcanzó madurez espiritual. La madurez no es por los años, la madurez es por la vida espiritual que tú estás priorizando. Si tú aprendes a adorar a Dios en comunión con los hermanos, tú estás creciendo.
Si tú te congregas y asistes a la casa de Dios, a la iglesia local, tú estás creciendo y no será en vano. Poco a poco te darás cuenta que algo está emergiendo en tu vida. Estás desarrollando fe, estás creciendo y estás madurando. Ese es el camino de Dios. Si alguien me dice es que yo escucho prédicas, yo veo pastores, yo escucho enseñanzas, por eso a veces no voy a la iglesia, hermano, tú estás mal. Porque toda la predicación de los pastores y evangelistas que hay en las redes sociales lo hacen para alcanzar un mundo, no para alcanzar a los cristianos. ¿Cuántos de ellos predican para llevar el pan que descendió del cielo a los que no conocen a Jesús? Si nosotros como iglesia predicamos el evangelio por redes sociales, no lo hacemos por los hermanos, lo hacemos por la gente que no conoce a Jesús y necesita un Salvador. Digan fuerte amén. Así que no me diga, yo me quedo en casa a escuchar las prédicas, porque eso está mal, hermano, y debo decirlo como pastor. La única forma de crecer, de madurar, de desarrollarnos es estar en el cuerpo y hacer vida de iglesia, porque somos un pueblo escogido, somos un pueblo diferente, somos un linaje de Dios. Y a continuación Pedro dice, somos un real sacerdocio. De esto pues, hermanos, los judíos entendían al 100%. ¿Por qué? Porque Israel desarrolló, hermanos, una casta de sacerdotes. Prácticamente la tribu de Leví, que era una de las 12 tribus, desarrolló el sacerdocio al 100%. ¿Recuerdan ustedes, según la Biblia, el primer sacerdote quién fue? Fue el hermano de Moisés llamado Aarón. Y después de Aarón vinieron sus hijos, y de sus hijos vinieron los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos. Y Dios determinó, hermanos, que todos ellos se dediquen, guarden, adoren, ministren a Dios. ¿Cuál era la función del sacerdote? La función del sacerdote era acercar a Dios al pueblo y al pueblo a Dios. Es decir, el sumo sacerdote tenía, hermano, la responsabilidad de ser el mediador entre el pueblo y Dios. El sacerdote tenía la tarea de mostrarle a la gente quién era Dios. Y Dios usaba al sacerdote para mostrarle al pueblo quién era Dios. ¿Se dan cuenta? Con el paso del tiempo se desarrolló este ministerio de sacerdotes y ellos ministraban en la casa de Dios. Ellos ministraron en la presencia de Dios. Los sacerdotes tenían esa única función. Los sacerdotes no hacían otra cosa que no sea estar en las cosas de Dios. Y ellos desarrollaban una vida de oración. Una de las responsabilidades grandes que el sacerdote tenía era conocer la ley de Dios y además enseñar esa ley al pueblo. La función del sacerdote era importantísima, hermano. Y le voy a decir algo: más importante que el rey era el sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote estaba cerca de Dios y era el que ministraba a Dios. Más autoridad tenía un sacerdote que el mismo rey. ¿Por qué? Porque el rey dependía del sacerdocio. Entonces, la vida de sacerdocio o la vida del sacerdote era tan importante porque estaba completamente identificada con Dios. ¿Qué hacían los reyes? Los reyes debían, hermanos, gobernar la nación. Los reyes debían administrar la nación. Los reyes estaban a cargo de la función de la nación. Los reyes veían por las cuestiones políticas, por las guerras. Los reyes veían por las cuestiones tributarias, por todo lo que una nación, hermano, necesita e implica. Los reyes. Pero el rey necesitaba un sacerdote. Porque el sacerdote ministraba en la presencia de Dios y muchas veces el sacerdote hablaba de parte de Dios al rey y a la nación y daba un mensaje muy claro. En otras palabras, en Israel se conocía al 100% el ministerio de sacerdotes. Israel entendía a la perfección, hermano, lo que implicaba el sacerdocio.
Pero los sacerdotes en aquellos días solamente, hermanos, eran escogidos o debían ser parte del linaje de Aarón o de la tribu de Leví. En otras palabras, no todos eran sacerdotes. ¿Se dan cuenta? Era solamente una casta de personas elegidas y escogidas por Dios las que podían gozar de este privilegio. Con el paso de los años y los siglos, cuando Jesús viene al mundo, establece un nuevo tiempo, y a partir de ahí, a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo, todos nosotros nos hemos constituido en sacerdotes para Dios. Digan fuerte amén. Esto es teológico, hermano. Ya no es solamente tal, fulano de tal, o el pastor, el sacerdote, o el que representa. No, ahora somos todos nosotros. Por eso cuando hablamos de un padre de familia, él es un sacerdote en su casa. Cuando hablamos de una mujer que está sola, enviudó, qué sé yo, por razones de la vida, está sola, ella es una sacerdotisa. Cuando vemos tu vida, tú eres un joven, tú eres un sacerdote para Dios. Porque eso es lo que Jesús ha logrado, hermanos, luego de su resurrección. El sacerdocio ya no es para unos cuantos o solo para los elegidos. Ahora todos bíblicamente somos parte de este sacerdocio, de un pueblo especial. Y ojo que habían requisitos para el sacerdote. El sacerdote debía ser santo. El sacerdote debería ser, hermano, una persona consagrada. El sacerdote debía solamente ocuparse en el servicio a Dios. El sacerdote, hermano, no podía hacer otras actividades que no sean las específicas dadas por Dios. El sacerdote tenía una gran responsabilidad, hermano. Pero Pedro ahora nos dice que nosotros somos un linaje, somos escogidos y somos un real sacerdocio. O sea, hay realeza en el sacerdocio. Y dice ahora la iglesia, somos sacerdotes para Dios. Y es como el Señor a ti te ve. Entonces, si el sacerdote debía consagrarse y debía ser apartado para ese ministerio, pues hoy en día tú y yo somos apartados del mundo, somos apartados del pecado para vivir para la gloria de Dios. Digan fuerte amén a eso. Somos sacerdotes, un pueblo escogido, hermanos, con la función específica de vivir para el Señor. Eso está en Éxodo 19, verso 6. De ahí nace esta expresión real sacerdocio. Y dice también, hermanos, allí: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Quién dijo eso? Dijo Dios a Israel. Pero hoy en día el Señor no le dice solo a Israel, no le dice solo a los judíos. Hoy en día el Señor le dice a su iglesia: ustedes son un real sacerdocio para mí. Miren ustedes cómo el Señor nos ve. Nos ve como un linaje, como un pueblo escogido, y nos ve como un real sacerdocio. Fíjense cuál es la visión de Dios para su iglesia. De ahí la importancia, hermanos, de apartarnos y de vivir para el Señor. Entonces el creyente es un sacerdote en el sentido que tiene libre acceso a la presencia de Dios. Y con esto pasamos a otro punto. Escúcheme. El sacerdote o el sumo sacerdote era la única persona, atención, que tenía el privilegio de entrar al lugar santísimo, porque estaba dividido en tres partes: el atrio externo, el lugar santo y el lugar santísimo. Así estaba dividido el templo. Al lugar santo, al atrio exterior, mejor dicho, muchas personas, muchos levitas, personas importantes. Al lugar santo solo los levitas, pero al lugar santísimo solamente podía ingresar el sumo y gran sacerdote, hermano. Dice la Biblia que Jesús se presentó al Padre una vez y para siempre, hermano, para llegar a ser el gran sumo sacerdote. Y atención, Jesús vino a reemplazar a todos los sacerdotes humanos, porque dice el libro de Hebreos
que el sacerdote humano tenía limitaciones, tenía pecados, tenía debilidades. El sacerdote humano moría también y había que reemplazarlo después de su muerte. Tenía que ser, hermano, él, sucedido en el puesto porque moría. Pero Jesús vino, hermano, y entró una sola vez y para siempre y nunca más será necesario. Él hizo lo que todos esos hombres limitados no podían hacer: presentarse delante de Dios para ser nuestro gran sumo sacerdote y hacer de su iglesia ese ministerio. Somos sacerdotes para Dios. Y ahora, hermano, atención, el sumo sacerdote puede entrar a la misma presencia de Dios siempre. Y escúcheme lo que le voy a decir: nosotros no salimos jamás de la presencia de Dios. Digan fuerte amén. Es un error, ¿no? Terminó el culto, terminó el servicio, terminó la reunión. Ya salimos de la presencia de Dios. ¿Quién dice eso? Nosotros no salimos jamás de la presencia de Dios. Sí salimos del templo, sí salimos de la casa del Señor, sí terminó la reunión, pero jamás vamos a salir de la presencia de Dios. Por eso, iglesia querida, como sumos sacerdotes, Jesús nos ha dado el privilegio. Jesús abrió las puertas, trajo un nuevo tiempo para que nosotros podamos vivir en la presencia de Dios. Digan fuerte amén a eso. Usted no necesita intermediarios. Usted no necesita hacer un show para entrar a la presencia de Dios. Hermano, usted está en la presencia de Dios, está frente al Señor. No se olvide nunca de eso. Por eso es que el sacerdote debe consagrar su vida y corazón. Debe entender que ha sido apartado con un propósito, hermano, eterno. Eso es sacerdocio. Esa es parte de la vida de la iglesia. A su nombre, iglesia. ¿Qué más dice el Señor? Dice que somos, a través de Pedro, dice, somos una nación, ¿qué cosa? Santa. Claro, hermano, es que las naciones, todo tiene que ver con el Antiguo Testamento y con la realidad de Israel para hacer una comparación en nuestros días. Cuando Israel estaba, hermanos, en aquella tierra, cuando tomó posesión de la tierra prometida, ella quedó rodeada de todas las naciones paganas. Por eso Dios dijo: van a raer, van a exterminar, van a sacar al cananeo. Si ustedes no sacan al cananeo, ellos con el tiempo los van a contaminar. Con el tiempo los cananeos van a hacer que ustedes también se vayan en pos o tras los ídolos, dijo el Señor. Por eso cuando entren a la tierra prometida no harán alianza, no estarán haciendo amistad, no van a estar en situaciones de compañerismo con ellos, porque todos ellos, las naciones a las cuales yo he hecho de delante de vosotros, adoran a los dioses, a los baales, se contaminan, se corrompen. Por eso cuando ustedes ingresen a esa tierra van a limpiarla totalmente y no van a permitir que vivan entre vosotros los cananeos. Entonces el Señor les dijo: ustedes serán una nación para mí, serán un pueblo santo, un pueblo especial, dijo el Señor. Porque todos ellos consultan a agoreros, a adivinos, a brujos. Ellos hacen culto a los muertos. Y todas esas prácticas son abominación para Jehová tu Dios. Por eso ustedes serán para mí una nación, un pueblo santo, dijo el Señor. De ahí, hermano, que Israel nunca debió tener ídolos. Israel no debía tener deidades, divinidades, supuestos dioses, estatuas. Hermanos, cuestiones para adorar, porque el Señor les dijo: solo yo soy Dios. Yo soy tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, y fuera de mí no hay dioses, le dijo el Señor a Israel. De ahí que la nación debía ser una nación santa, un pueblo que solo adore al Señor. ¿Qué quiere decir santo? Santo implica simplemente apartado, ser apartado, nada más. Y Dios dijo: ustedes me van a hacer una nación apartada, diferente a las naciones que están alrededor de ustedes. Me serán un pueblo especial. ¿Por qué? Porque el Señor quería que Israel tenga una vida espiritual fuerte, firme, constante, hermano amado, segura, y que solo Dios sea el motivo de su adoración. Y Dios dijo: si ustedes obedecen mi palabra, si ustedes cumplen mi ley, yo los bendeciré. Nunca les faltará agua, siempre habrá lluvia, la tierra, sus hijos, el vientre de las mujeres, todas las crías de los animales, todo será bendito por causa de su obediencia. De ahí que Dios dijo que la nación debía ser santa.
Pero la triste realidad es que Israel comenzó a emparentarse con las naciones vecinas. Salomón se trajo esposas y mujeres paganas como las hijas del faraón. Comenzaron a corromperse con las mujeres cananeas. Hermanos, con el tiempo Israel fue introduciendo a las estatuas y a los baales y a los ídolos que los pueblos paganos adoraban. Con el tiempo, hermano, en el valle de Hinnom, que es la parte posterior de Jerusalén, del muro de Jerusalén, en ese lugar donde se botaban los desperdicios de la ciudad, en ese lugar, hermano, los paganos adoraban, y se consideró que en el valle de los hijos o el valle de Hinnom era el ingreso, hermano, al más allá, o la entrada para el mundo de los muertos. Y allí, hermano, comenzaron a sacrificar niños vivos. Los cananeos les enseñaron a los israelitas que podían ofrecer niños vivos en sacrificio a Moloch, el dios que exigía sangre de bebés. Hermanos, y se corrompió la nación. Y fue increíble, hermano, ver cómo Israel, ese pueblo santo, esa nación santa que debía, hermanos, cuidar su vida espiritual, su santidad, se corrompió y adoraron a los baales y practicaron, hermanos, todas esas, hermanos amados, religiones y paganismo de los pueblos. Por eso el Señor dijo: me serán una nación santa. No se olviden nunca de eso. Hermanos amados, cuando miramos la iglesia hoy en día, Dios te quiere puro y te quiere solo para Él. Digan fuerte amén. Porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Así como un esposo debe cuidar de su esposa y la esposa del esposo, y deben amarse el uno al otro para siempre, pues de la misma forma el Señor ama a su iglesia y no va a compartir ese amor con nadie, ni va a permitir que su iglesia se corrompa y vaya tras sus amantes, porque Dios no lo permite, hermano. Por eso es que tú y yo no debemos olvidar que somos una nación santa, un pueblo escogido, separado del mundo para Dios. Y Dios no acepta amantes, hermanos. Dios no acepta corrupción. Dios dice: tú eres mío, tú eres mía, y te quiero así hasta la eternidad. Digan fuerte amén, hermano. Eso es lo que el Señor le enseñó a la iglesia, le enseña a la iglesia y nos enseña a nosotros. Somos, hermanos, una nación santa. Es decir, el pueblo de Dios es una nación, hermanos, porque está separada del mundo y está consagrada exclusivamente para Dios. Todo lo que Dios nos ha dado es del Señor, hermano, y no debe ser utilizado para fines seculares, mundanos. No podemos, hermanos, entregar, por ejemplo, nuestros equipos, nuestro sonido para cuestiones seculares. No se puede entregar la casa de Dios para actividades mundanas. Tú no puedes estar ni debes participar de actividades mundanas, porque tú le perteneces al Señor. Has sido consagrado y consagrada para Dios. Digan fuerte amén a eso. Por eso, hermano, discierna cada vez que usted tenga una situación difícil. Entienda que usted es un pueblo especial. Usted no debe vivir ni hacer lo que el mundo hace, porque usted es un pueblo especial, una nación santa para Dios. Eso es la iglesia. A su nombre. Vamos terminando. Dice Pedro: ustedes son pueblo adquirido por Dios. ¿Quién te ha adquirido a ti? Dígalo fuerte. Fue Dios. ¿Quién te ha tomado a ti? Es Dios, hermano. Tú no fuiste comprado por cualquier religión. Tú no fuiste atrapado por el fanatismo de alguien. Tú no fuiste llamado por cualquier persona, hermano. Tú no fuiste convencido por algún falso religioso, algún sectario. No, quien te adquirió a ti fue el mismo Señor Jesucristo, y el precio que Él tuvo que pagar fue su propia sangre. Por eso es importante entender que somos un pueblo adquirido por Dios, un pueblo diferente, un pueblo que no era pueblo antes, que no teníamos razón de vivir, no había sentido en nosotros, no teníamos valor. Por eso el Señor nos escoge, nos llama, y ahora somos parte de una eternidad, hermano. No fuimos adquiridos por una religión más. Por eso es que tú y yo no podemos comparar la religión con Jesucristo y decir: no, todas las religiones, todos los caminos llevan a Dios. Mentira. Solo existe un camino y solo un Salvador. Digan fuerte amén.
La religión no salva, los hombres no salvan, los sectarios no salvan, los movimientos humanos no salvan. El único que salva es el Señor Jesucristo. ¿Quién te ha adquirido aquí? ¿Quién te ha tomado a ti de una vida de oscuridad, de una vida de dolor, de una vida de soledad? Fue el Señor, te sacó de esa vida y te puso dentro de su iglesia para que vivas una vida diferente. Por eso fuimos adquiridos por Dios. Y Él pagó con su sangre, hermano. Él no pagó con cualquier cosa. Él no dijo, estoy dando dinero por tu salvación. Él dijo, estoy dando mi propia vida, estoy derramando mi propia sangre para que tú alcances la eternidad. Fíjense cuán importante es este pueblo. No es cualquier pueblo. Yo no puedo comparar la iglesia con las religiones del mundo. No puedo decir la iglesia de Cristo es igual que tal grupo, que tal religión. Es lo mismo. No, hermano, la iglesia es un pueblo especial para Dios. Es un pueblo adquirido por Dios. Es una nación santa, es un pueblo escogido, es un pueblo, es un linaje especial para Dios. La iglesia no es un grupo más. No se puede comparar el cuerpo de Cristo con la iglesia tradicional y decir, somos igual que ellos, somos hermanos. No, mi hermano. La iglesia de Cristo es un pueblo especial, y si alguien quiere ser hermano de nosotros, pues tendrá que pasar por la cruz de Jesucristo, arrepentirse de sus pecados, nacer de nuevo y confesar a Jesús como Señor y Salvador para que podamos decirle hermano. No se puede decir hermano a un sectario. No se puede decir hermano a un tradicionalista. No se puede decir hermano a un religioso, porque no somos hermanos. Hermanos somos aquellos que pasamos por el proceso de arrepentimiento y que hemos nacido de nuevo, como dice el Evangelio de Juan capítulo 3. Es necesario nacer de nuevo, Nicodemo, porque si no naces de nuevo, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Y es lo que se debe predicar hoy en día, hermano. No todos entrarán al reino de los cielos, solo los que han nacido de nuevo, porque los que nacen de nuevo han experimentado el perdón de sus pecados. Por eso no llame hermano a cualquiera, ni deje que cualquiera le diga, no somos hermanos en Cristo, porque todos seguimos al mismo Dios. Tu religión y la mía, igual buscamos a Dios. La idea es buscar. Mentira. No todas las religiones buscan a Dios. No todas las religiones hablan de Dios y enseñan quién es Dios. Las religiones, hermanos, fueron creadas por los hombres y han distorsionado la verdad con fines perversos y humanos. ¿Cuántas religiones están plagadas de tradición, de ceremonias y costumbres que no ves a Cristo en ninguna parte? Pero en la iglesia, en el evangelio, hermanos, la estrella, el Señor, el Salvador, el digno de gloria es Jesucristo, y seguimos su palabra. Por eso vivimos y por eso respiramos. Y después dice Pedro que somos, hermano, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es entonces la idea? ¿Cuál es el objetivo de ser el pueblo de Dios? ¿Cuál es la razón de ser un pueblo adquirido? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermano? Para anunciar las virtudes, dice. ¿Y qué es anunciar? Es pues hacerle conocer a la gente quién es Dios. Es decir, publicar fuera de nosotros, fuera de este lugar, porque eclesía, iglesia significa los que salen o los que van afuera. Eso significa iglesia también, el griego. Los que están afuera, los que van afuera, eso también implica la expresión eclesía, hermano. Los que salen para anunciar ¿qué cosa, hermano? ¿Quién es el Señor? ¿Anunciar qué? Que Jesús murió en una cruz. Anunciar al mundo entero que hay un solo Salvador, un solo camino, un solo Señor, y que el hombre necesita conocer a este Salvador. ¿Qué tenemos que anunciar? Las virtudes de aquel. ¿Y cuáles son las virtudes de Jesucristo? O sea, las excelencias y la gloria de nuestro Señor Jesús. ¿Qué debemos anunciar al mundo? Que Jesús es el Salvador. ¿Qué debemos decirle al mundo? Que el Espíritu Santo fue enviado a la tierra para que nosotros procedamos a un arrepentimiento y que Él vive en nosotros. ¿Qué debemos anunciarle al mundo, hermano? Que Dios es santo, puro y perfecto, y que Él no se corrompe, que Él, hermano, no tiene corrupción alguna. ¿Qué debemos anunciar al mundo? Que hay un solo Salvador, que la cruz, hermano, fue el instrumento de Dios para que su Hijo muera y nos dé vida eterna.
¿Qué debemos anunciarle al mundo? Que la oscuridad de este mundo avanza y que el pecado mata, que el pecado destruye, que el pecado condena. Debemos anunciar al mundo que Jesús es la solución para el pecado. ¿Qué debemos anunciar al mundo? Las virtudes, dice, de aquel. Dice que un día, hermano, Nabucodonosor andaba en su orgullo. Tan grande era, hermano, Babilonia. Y Nabucodonosor andaba por ahí, hermano, bien hinchado de orgullo. Él estaba completamente, hermano, soberbio por todo lo que había logrado. Babilonia, hermano, era un gran país, un imperio sobre la tierra impresionante. Y el hermano, en su orgullo, en su ignorancia, decide darle la espalda a Dios. Y viene Daniel y le dice: hay un Dios en el cielo, hay un creador de cielos y tierra. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, rey? Él es único. Ya lo has visto. Cuando fui echado al foso de los leones, no me hicieron nada porque Él me protegió. No te olvides, rey. Pero Él se olvidó de todas esas cosas. Y Nabucodonosor andaba, hermano, hinchado del hombre, como un globo, una pelota, hermano, a punto de reventar. Y un día Dios dijo: no reconoce que soy yo quien pone y saca a los reyes. Y por si acaso es Dios quien pone autoridades. Digan fuerte amén. Dios permite que tú seas autoridad. No te olvides que debes honrar a Dios, no buscar tu beneficio y aprovechar de tu posición y usar el poder para tú hacerte rico y poderoso. No te olvides que Dios pone y saca reyes. Y Dios saca al que es soberbio y pone al que es humilde. Digan fuerte amén, hermano. Es Dios. Y así andaba Nabucodonosor, hermano. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo enloquece al hombre. ¿Y qué pasó con el rey Nabucodonosor? Aquel hombre poderoso, glorioso, que andaba sometiendo ejércitos y peleando por aquí y por allá, destrozando a sus enemigos. De repente, hermano, enloquece el hombre y comenzó a andar por el campo, por el monte, por las montañas como una bestia. Y dice que comía pasto. Y así andaba en su locura, hermano. Dios hizo esto hasta que un día Nabucodonosor, porque andaba desnudo, sucio, su cabello largo, su barba crecida, hermano, el hombre andaba completamente ido, decía, hasta que un día levanta sus ojos al cielo y reconoce que hay un solo Dios y un todopoderoso. Y fue cuando Dios le devuelve lo cuerdo y le dice: está bien, ahora entiendes que yo soy Dios. Y Nabucodonosor dijo esto, hermano: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Eso dijo Nabucodonosor. Mejor reconozco que hay un Dios todopoderoso. Mejor reconozco que hay un Dios maravilloso. Hermano, reconozcamos. Y la iglesia debe anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Dios es bueno. Digan fuerte amén. Hay que decirle a la gente. Dios sana, hay que decirle. Dios perdona, hay que decirle a la gente. Dios es santo, Dios es maravilloso, Dios tiene un propósito con tu vida. Hay que anunciar esas virtudes del Señor. Y la gente debe escuchar ese mensaje. Y lo último, hermano, dice que las tinieblas en el mundo estaban antes de que Jesús venga al mundo. Claro, el imperio romano había sometido a Israel y los israelitas con toda su religión estaban, hermanos, mal. La condición espiritual de Israel en los días de Jesús era deplorable, hermano. Era una tristeza, era un lamento. Viene el Señor y encuentra una nación quebrada, una nación en crisis. El sacerdocio, las autoridades, todos corrompidos, todos en paganismo. Roma metido en Israel haciendo de las suyas. Ahí estaban los emperadores, estaban hermanos Nerón, estaba hermanos Pilatos, todos ellos hacían lo que querían. Y obviamente, hermano, el sacerdocio, Anás y Caifás, corrompidos políticamente. Ellos recibían dinero del imperio romano porque sus alianzas, el trato que había era político, no era espiritual. Allá lo que importaba era, hermano, la amistad, lo que importaba era lo político. Y Anás y Caifás, siendo el yerno y el suegro, en lugar de llevar al pueblo a buscar a Dios, andaban, hermanos, en cuestiones humanas. Y así estaba Israel en completa oscuridad. Cuando Él vino al mundo y caminó en Jerusalén sobre la tierra de Israel,
Todos lo despreciaron. ¿Por qué? Porque nadie tenía entendimiento de quién era el Hijo de Dios. Nadie entendía los planes de Dios. Nadie sabía dónde estaban parados en esos días. Por eso es que cuando Jesús vino, lo despreciaron y lo menospreciaron. Y dijeron: este es el Hijo de Dios, estás mal, tú eres un simple carpintero. Y la nación entera dijo: que muera, que muera, que muera. Y lo crucificaron. Obviamente, hermanos, eso también fue la consecuencia de estar como nación en tinieblas. Pero ¿quiénes adoran al que vive? ¿Quiénes adoran al Rey de Reyes? Aquellos que realmente han pasado por un proceso de nacimiento espiritual y ahora saben que Él es el Rey. Digan fuertemente. Es increíble. Pero cuando el Señor nació en Belén de Judea, quienes fueron a adorarle fueron unos pastores, hombres, hermanos, en una casta o en un nivel social tan bajo, hermano. Esos eran los pastores que fueron a buscar al Señor. Pero también escuchen esto. Dice que vinieron sabios del oriente. Vinieron personas de muy lejanas tierras. No dice la Biblia que se llamaban. ¿Cómo es? ¿Cómo se llaman los tres magos? Los reyes, ¿cómo le dicen? El uno era ¿cómo se? Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso no dice la Biblia, por si acaso. Y tampoco la Biblia dice que eran tres. No es que llevaron mirra, oro, incienso, tres cosas. No por eso eran tres. La Biblia no menciona. Pudieron ser 10, pudieron ser 100, pudieron ser 2. Pero tampoco la Biblia dice Melchor, Baltasar y Gaspar. No dice la Biblia. Y esos hombres, cuando llegaron a Belén y fueron a buscar, ellos no dijeron: ¿saben qué? ¿Dónde está el Rey de los judíos? ¿Dónde está? Hemos venido a adorar al niño Jesús. Dijeron ellos: hemos venido a adorar al niño. Esos hombres, esos sabios, porque la Biblia en el original utiliza el término sabios, no magos. Esos hombres que estudiaban las estrellas para encontrar, y porque en algún momento escucharon la profecía que nacería el Hijo de Dios, el Rey de Israel, ellos indagaron, investigaron hasta que encontraron el tiempo y vieron en el cielo una estrella que les daba referencia. Ellos no dijeron: venimos a buscar al niño. Ellos dijeron: hemos venido a adorar al Rey de los judíos. Así que olvídense del nacimiento, olvídense del niño. Nosotros adoramos al Rey de Reyes y Señor de señores. Digan fuerte amén. Así que eso de tener niños, de venerar niños, de calistar a un niño, no, Él no es niño, hermano. Y si esos sabios del oriente dijeron: hemos venido a adorar al Rey, y no dijeron: hemos venido a adorar al niño, pues ¿quiénes somos nosotros para estar adorando a un niño? Se adora al que vive, hermano, y Él es Jesús. Amén. Conclusión. Después, hermano, de que Jesús establece su iglesia, establece su propósito, ya nosotros somos una nación santa, un pueblo especial escogido por Dios con propósitos eternos. Por favor, no te salgas de este pueblo. No estés pensando: voy y vuelvo, salgo y vuelvo a entrar, lo dejo un tiempo y después volveré. Hermano, tú has sido lavado, has sido escogido, has sido puesto por el Señor, eres un real sacerdocio. No te olvides nunca, nunca dejes tu posición para volver a esa vida de pecado y de oscuridad, a esa vida sucia, a esa vida de contaminación. Por favor, considera que tú eres un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo escogido por Dios, un real sacerdocio que ahora debe anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de esas tinieblas donde vivimos siempre a su luz admirable. Entonces, hermano, vivamos como tales. Digan fuerte amén. Puestos de pie, que vamos a orar. Bendito seas, Señor. Gracias por este día, mi Dios. Gracias por este lugar. Gracias, Dios, porque en ti está la vida, en ti está la misericordia, en ti está, Señor, el propósito. Te agradecemos por esta noche. Te agradecemos por este día, Señor. Te agradecemos por tus palabras, por tu enseñanza. Te agradecemos, Señor, porque tú nos viste y nos diste valor, nos diste, Señor, entendimiento, nos diste vida cuando estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Muchas gracias, Señor. Gracias por haber anotado e inscrito nuestro nombre en el libro de la vida. Muchas gracias, Señor. Hiciste algo que nadie más podría hacer, Señor. Gracias, Dios.
Que tu palabra nos dé entendimiento, podamos discernir que somos un pueblo especial. Por lo tanto, debemos vivir así, como un pueblo especial. Señor, somos la iglesia de Cristo, lavada y regenerada por la sangre del Cordero, y así tenemos que vivir. No podemos, Señor, cambiar nuestra condición, nuestra situación. Somos un pueblo especial, real sacerdocio, nación santa. No podemos negociar nuestra realidad. Somos para ti sacerdotes. Gracias por eso, Rey. Ayúdanos a vivir de tal forma que glorifiquemos y que mostremos al mundo las virtudes que tú tienes, Señor, y que anunciemos a la gente las virtudes de nuestro Dios. Muchas gracias, Señor, por cada vida que ha sido lavada con tu sangre. Muchas gracias por este lugar. Te adoramos y te bendecimos. Y todos decimos un fuerte amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Que Dios los bendiga.